Bien, seguimos. Tenemos ya en línea a Enrique Ortega Salinas desde México. Buenas tardes, buenas tardes. Hola Néstor, voy ¡Salud! directo. ¿Cómo? ¡Salud! Buenas tardes. Vale. Voy directo al tema. Vamos arriba. Conversando con un amigo que tengo en Tiendas Blancas, que es muy leal, por cierto, he llegado a la conclusión de que la derecha está viendo algo que la izquierda todavía no asimila. Yamandu Orsi viene liderando todas las encuestas. Pese a ello, y que esto no se tome como que prefiero a una de las dos personas por encima de la otra. Cuando llegue el momento voy a decir cuál de los dos candidatos, si Yamandu o si Carolina o Yamandu, tenga mi preferencia y mi apoyo, ¿no? Pero no es el momento. El hecho es que Carolina viene creciendo pese a que todavía no ha salido de la gatera. Para el que no sepa los términos turfísticos, es el lugar donde están los caballos antes de largarla. Ella no largó todavía y viene creciendo. La verdad es que los blancos no le tienen miedo, le tienen pavor a una contienda Carolina versus Rafo o Carolina versus Delgado. Rafo porque es una pituca sin mucho contenido y Delgado porque no tiene nada para dar, ¿vale? Por este motivo es que le están tirando con toda la artillería pesada y sin darle respiro a Carolina. Primero fue el burdo intento de destitución mediante un juicio político impulsado por ediles blancos y colorados de Montevideo. Pero la idea era tan descabellada que, bueno, finalmente primó la cordura y la Comisión de Legislación y Constitución de la Cámara de Senadores eh, terminó resolviendo por unanimidad el archivo de la causa. Luego fue la maniobra con la solicitud de un préstamo no reembolsable por parte del BID, y le llamo maniobra por lo siguiente. A ver, Carolina conoció al presidente de este organismo, Jan Goldfach, es medio difícil de pronunciar, en Denver, Colorado, y le envió una nota y puso a sus técnicos a analizar con los técnicos del BID la posibilidad de acceder a un préstamo no reembolsable porque hay un fondo para situaciones críticas. Bien, obviamente la Intendencia requiere, para endeudarse con el BID, el aval, la intermediación del Ministerio de Economía y Finanzas. Azucena Arbeleche vetó el préstamo con el cual la Intendencia buscaba entregar agua embotellada en policlínicas y merenderos. Y Álvaro Delgado dijo que no existió nunca tal préstamo, que no había nada sobre la mesa. Y yo te planteaba en el programa pasado, qué raro, Arbeleche hizo una nota específica sobre el tema, vetando algo inexistente. Claro, como dijo Carolina, y tengo su declaración por aquí, a ver, ya te lo leo, es brevísima. Espera un poquitito, acá. Preguntarle al BID si hay un préstamo aprobado es una pregunta de Alicia en el País de las Maravillas. Esto fue lo que dijo ella. ¿Cómo vamos a tener un préstamo aprobado si el Ministerio de Economía no nos deja? No nos dejan colaborar, no nos dejan trabajar. El argumento de Arbeleche es que el gobierno se va a encargar de todo. Ahora, el gobierno no quiere que Carolina se meta en medio de esta crisis hídrica ni aporte soluciones. ¿Y cómo no lo va a hacer? Si es la intendente de la intendencia más grande de toda la República y la situación es gravísima. Las mercociudades que del mundo. También, sí, pero Es presidenta. pretenden que se quede de brazos cruzados mientras el gobierno no invoca una. A ver, la calle Segundo declaró la emergencia sanitaria 40 días después de que se lo hubiera propuesto el Comité de Emergencia de Montevideo y 7 meses después del inicio de la sequía. Decretó, sí, exoneración de impuestos al agua embotellada, pero se negó a bajar
las tarifas de OCE, que nos está dando un agua contaminada directamente, ¿no? En medio de tanta mediocridad quedó el papelón de los 15 centímetros por los cuales no pudieron traer de Estados Unidos en los Hércules o en un Hércules la máquina desalinizadora. Y la pérdida de tiempo y dinero que eso implicó, pero estaban preparados para gobernar, según ellos, ¿no? ¿Cuál era la idea de negar que se hubiera iniciado una conversación sobre un préstamo por parte del BID? Y era dejarla como una delirante. Pero sabiendo que con este golpe no iba a alcanzar para tumbarla, a la siguiente semana lanzaron otro golpe, esperando ya dejarla fuera de combate. Tras haber solicitado a la Facultad de Medicina un informe sobre la situación del agua, sobre los perjuicios de su consumo, Carolina brindó una conferencia de prensa y dio a conocer a la población los efectos del consumo de trialometanos por parte de mujeres embarazadas. Y al leer, porque leyó el informe, no lo inventó, no lo interpretó a su manera tampoco, lo leyó, ¿bien? Se le quebró la voz por la emoción al ver las malformaciones que eso podría producir. Y el oficialismo y sus cortesanos no tardaron en caerle con todo a Carolina, acusándola desde terrorista hasta de haber fingido tal emoción. La diputada colorada María Eugenia Rossello publicó en Twitter lo siguiente: ¿qué actriz para la comedia nacional? Esto es lo que publicó ella. Permíteme colocar la batería. Pensé que tenía suficiente. Dame un segundito. Discúlpala. Aquí estoy de nuevo. Wow. Algo pasa. ¿Estás ahí? Tranquilo. Sí. Bueno, en principio parece que... ¿Pagaste la luz, sí? No, vos sabés que algo ocurrió. Pero No, si pagaste la luz económicamente, la mensualidad. Sí, la pagué. Pensé que me preguntaba si la apagué, porque lo que me acaba de suceder es que perdió brillo, y eso ocurre cuando queda poca batería, pero tengo batería, está enchufado. Bueno, me apuro por las dudas, ¿no? Bien, te decía, la acusaron de haber fingido ese quiebre de voz, y yo lo entiendo. Los blancos y sus súbditos del Partido Colorado están tan acostumbrados a mentir que juzgan a los demás de acuerdo a su condición. No les entra en la cabeza que a una mujer se le pueda quebrar la voz al leer un informe, o se pueda quebrar ella al leer un informe sobre malformaciones en bebés. La calle Pou, por ejemplo, para llegar al poder, prometió villas y castillos. Y eran todas mentiras. Y la madre de las mentiras era que no iba a tocar la edad jubilatoria. Para ellos, la mentira y la actuación son herramientas ineludibles para alcanzar y mantener el poder, y por eso no conciben como sincera una muestra de humanidad. De hecho, ni siquiera les entra en la cabeza la palabra humanidad. No creo que conozcan en los hechos su significado. Son inmorales en esencia. Prefieren que el posible peligro para las embarazadas a tomar agua de OCE se oculte antes que perder ellos un puntito de imagen. Y pensar que algunas de las personas que despotrican contra Carolina por esa conferencia de prensa son mujeres. Pero claro, son mujeres blancas, que bien que se callaron la boca ante lo de Gustavo Penadez, ante el caso de Soriano, ante el caso de Colonia, el caso de las varias denuncias que hay por acoso sexual al exdirector de Convivencia. Por todos lados. No, ¿Sí? Por todos lados, te estaba asintiendo con la cabeza. Sí. El decano de la Universidad de Medicina fue el encargado de hacerlo. ¿Perdón? No, una cosita que quedó colgada que estuve esperando a ver si lo retomaba, que lo quisiera instrumentar en 30 segundos. Sí. Cuanto al pedido del préstamo, que le dijeron que no lo había pedido,
cuando vos contaste lo de Arbeleche, no podía iniciar una solicitud de préstamo si no tiene el aval del gobierno. Por Y lo el tanto, gobierno dijo no. por lo tanto, lo que había eran conversaciones que tuvo de primera línea cuando fue a presidir las Mercociudades y se encontró con el BID y allí habló con el presidente. El presidente del BID le dijo hacer las gestiones primero frente al gobierno, lo tuvo que pedir y Arbeleche se lo negó. ¡Pif! Ahí Sí, terminó. además luego ella le envió una carta y fue lo que se le dijo, ¿verdad? Ahora, en cuanto a el informe que ella leyó sobre el peligro de consumir el agua en este estado por parte, muy particularmente embarazada, ¿no? Embarazadas. El decano de la Facultad de Medicina fue el encargado de hacer los deberes al gobierno y relativizó el mismo informe que había salido de su propia facultad para la intendencia. Y eso le permitió a Delgado y a otros hambrientos de protagonismo del oficialismo salir a pegarle a su peor o a quien consideran ellos su peor contrincante. El ministro de Defensa y falso pediatra Javier García calificó de terrorismo político la lectura de parte del informe. Alguien va a tener que explicarle a Javier García que terroristas son aquellos a los que su partido ha defendido de todas las maneras posibles, asegurando y procurando su impunidad. Y terroristas, o por lo menos defensores de terroristas, hay y varios dentro de la coalición que él integra. ¿Es terrorismo evitar que las embarazadas tomen agua contaminada? ¿Y no es terrorismo justificar los crímenes de la dictadura que hace a diario Cabildo Abierto? Y Juan Raúl mencionaba recién justamente algo al respecto. Y vamos a lo más grave, porque recién estoy entrando a calentar. En una entrevista que el semanario Búsqueda le hizo a Luis Alberto Lacalle Herrera, que está en España, o estaba en ese momento en España, el expresidente, al ser consultado sobre las muchachas de Abril, dijo lo siguiente: se trató de un combate muy duro entre las fuerzas legales y los subversivos, que lamentablemente dejó como saldo 4 muertos y un herido. El cuarto muerto se refiere a uno de los invasores y un herido sería Rebollo, que fue Rebollo. Ahora, detengámonos aquí. ¿Fuerzas legales? El 21 de abril de 1974, Lacalle Herrera, estábamos en plena dictadura blanquicolorada militar. Allanaron con violencia un domicilio sin orden judicial a las 3 de la madrugada. ¿De qué fuerzas legales habla? ¿Por qué dice subversivos, como si el género fuera masculino, cuando eran 3 muchachas que estaban allí? Entre los atacantes estaba el psicópata Nino Gavazo. Claro, Lacalle está repitiendo la versión de Nino Gavazo, está defendiendo la versión de Nino Gavazo. Y esto que voy a decir es duro. Eran 3 pibas: Laura Raggio, Silvia Reyes, ambas estudiantes de psicología que habían decidido quedarse esa noche allí con su amiga, ambas de 19 años, y Diana Maidanik, de 22. Jóvenes, bonitas. ¿Qué les esperaba si las atrapaban con vida? Las iban a llevar a un calabozo. La mayoría de los que estaban allí las iban a violar, las iban a torturar y las iban a asesinar cuando se hubieran cansado de ellas. Silvia estaba embarazada cuando fue acribillada. Como hicieron posteriormente con muchas otras detenidas, lo que harían con ella sería esperar que pariera en cautiverio, quitarle el bebé, asesinarla y regalar el bebé a una familia militar para que fuera educada bajo la ideología de los enemigos de la madre. Este hubiera sido el futuro de estas muchachas. Ese era el modus operandi de los defendidos por Lacalle. Asustadas, se acurrucaron abrazadas en un rincón. Los criminales entraron y las masacraron con decenas de balazos a cada una. Las fuerzas conjuntas, decenas de militares y decenas de policías, contra 3 muchachas
qué valentía, la verdad que es admirable lo de estos uniformados, ¿no? Unos genios, muy hombres ellos. El objetivo era capturar al Tupamaro Washington Barrios, quien estaba en Argentina, pero solo encontraron a su compañera y a 2 amigas. ¿Qué actividad subversiva tenían? Porque la tenía, sí. Se dedicaban a repartir volantes contra la dictadura. Y vamos a entendernos aquí en este detalle. Podremos discutir en otro momento si estaba mal o bien alzarse en armas contra un gobierno electo en las urnas. Pero quien se levanta contra una dictadura no es un terrorista, es un patriota. Estas chicas no eran terroristas. Los terroristas estaban gobernando al país. Quien se levanta contra una tiranía es un héroe, y en este caso 3 heroínas, como lo fue Artigas, que se levantó contra una tiranía. La derecha justifica el triple asesinato diciendo que en el enfrentamiento fue herido Juan Rebollo y que el capitán Julio César Gutiérrez fue abatido. Sin embargo, la investigación judicial demostró tiempo después, con testimonios de vecinos y de peritajes técnicos, que no hubo resistencia armada. Aquí se abren 2 posibilidades. O creemos la versión de Gabazo y Rebollo, 2 criminales, 2 delincuentes, o creemos la versión de la justicia. Vamos a suponer que sí hubo resistencia armada. Si fueran hijas mías, en ese momento no había celulares, pero me hubieran llamado diciendo: papá, están ingresando por la fuerza para capturarnos. Y si hubiera armas en esa casa, en ese apartamento, yo les diría: gasten hasta el último cartucho y dejen 3 para ustedes. Porque lo que les espera va a ser peor que el infierno. Yo sé que esto es doloroso, pero le aplaudo en el caso de que se hubieran resistido. La pena que siento porque fueron víctimas se transmuta en admiración porque fueron heroínas. Pero insisto, los peritajes demostraron que no hubo resistencia armada. Cuando los primeros efectivos rompieron la puerta de entrada y accedieron a un patio interno, recibieron disparos, sí, pero que provenían de otros militares que estaban apostados en las azoteas. Al verlos en la oscuridad, era las 3 de la mañana, de lejos pensaron que era Barrios que estaba intentando entrar y le dispararon. Mataron a uno fue lo único bueno que hicieron esa noche, matar a uno de ellos mismos y herir al otro. En el pedido de procesamiento de los responsables, el fiscal Ricardo Percivale señaló lo siguiente. Tengo aquí parte del informe. Ahora me van a criticar como a Carolina por leer una parte, ¿no? Dice lo siguiente: más allá de si las jóvenes se resistieron o no al allanamiento, realizado sin orden judicial y en horas de la noche, lo real es que éstas fueron ejecutadas, si se quiere, masacradas, cuando se encontraban acurrucadas en una zona donde no podían efectuar resistencia alguna. Esto hay que comentárselo a toda la gente. Por favor, esto en particular, corten, editen, envíenlo sobre todo a los que piensan diferente. En cuanto al actual presidente, y es obvio que heredó del padre la versión derechista de esta historia, hay silencios que dicen mucho y hay ausencias que dicen todo. No haber asistido al acto de reparación ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni haber antes o después repudiado este crimen, fue una afrenta no solo contra los familiares de estas chiquilinas, sino una afrenta contra la democracia. Después sí, él hace actos y tal, como si fuera un gran demócrata, pero es un hombre de derecha, tenemos que tener eso en claro. Y lamento patear el tablero. Bien, tengo que decir esto, pero ver en el acto de conmemoración del golpe de 1973 a Sanguinetti y Lacalle me provocó náuseas, porque ellos son los responsables de la impunidad de quienes torturaron, asesinaron, desaparecieron personas e incluso traficaron bebés.
no tienen perdón. La historia no los va a absolver. Nos vemos el jueves. Gracias, Enrique. Dura la columna hoy. Muchas gracias por tu aporte. Rapidísimo, porque tengo otro aporte más que tiene que ver con FENAPE, que hay una resolución internacional que la voy a leer al aire. Mientras estás ahí, después vamos a una tandita. Conferencia de prensa, conclusiones y recomendaciones al Estado uruguayo por parte del Comité de Libertad Sindical de la OIT ante la queja presentada por la FENAPES, Federación Nacional de Profesores de Enseñanza del Uruguay. Viernes 30, 12:30, FENAPES Maldonado, 1193 Montevideo. Hay una resolución internacional. Gracias, Enrique. Gracias a ti.